Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Hablaremos hoy a cosas que pueden ser sacudidas. Cosas que pueden ser sacudidas. Comencemos con la cita bíblica para este tema del día de hoy. En Ageo, capítulo 2, versos 6 al 9, dice la palabra del Señor. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amigo, Dios tiene maneras de sacudir al mundo cuando se propone hacer algo grande. Por ejemplo, hizo temblar literalmente a la tierra, ¿se recuerda? Cuando Jesús murió en la cruz. Y también cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés. En Mateo capítulo 27, verso 51, la palabra de Dios nos habla de este evento y nos dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. No hubo nada casual en la actividad sísmica que acompañó a estos dos hechos. Y fueron mensajes que cada uno de nosotros tenemos que entender. Dios estaba diciéndole al mundo: presten atención porque están sucediendo cosas importantes, ¿verdad? La muerte del Hijo de Dios y la visita al Shavuot o al Pentecostés. Y es posible que la tierra no esté temblando hoy, en este momento, pero Dios está sin duda moviendo algunas cosas y está dejando que las alianzas políticas, los sistemas financieros y los patrones éticos se tambaleen. Estamos viendo la poca solidez y el deterioro de las estructuras sobre las cuales hemos basado el orgullo y la esperanza nacional. Las familias están en crisis en algunas partes y muchos matrimonios están colapsando. Lamentablemente, la gente hoy ha construido su vida sobre los débiles fundamentos de la sabiduría, bondad humana, orgullo humano, paz humana, aceptación de todo. Y tristemente estamos dejando el verdadero fundamento, del cual es Cristo Jesús, fuera de todo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11, la palabra de Dios nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, Yeshua. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dios tiene siempre un propósito al permitir sacudidas en su ordenada creación. Entre otras cosas, está sacudiendo a la iglesia también de su apatía y enfoque en sí misma también.
recordando a los creyentes que no deben confiar en las inestables estructuras de este mundo, sino descansar en el firme y seguro fundamento provisto por el amor, la salvación y el reino de Dios. Como embajadores del Señor en cada uno de nosotros tenemos que entender que el mundo siempre tratará de atacar los principios de Dios. El mundo siempre tratará de llamarte la atención, el mundo siempre tratará de deshabilitar el poder que Dios tiene en ti. El mundo siempre tratará de juzgarte por lo que eres, el mundo tratará de dañar tu nombre. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Como embajadores del Señor en el mundo y los únicos que estamos sobre terreno firme, tenemos la responsabilidad de ofrecer verdadera esperanza a aquellos que han perdido el rumbo. Yo cuando pienso en esto, pienso en la historia de Noé, de su familia, y cómo el mundo se reía de Noé en estos 120 años de construcción de esa arca. La gente se reía, decía, ¿dónde está la lluvia? ¿Cómo así que la lluvia? ¿Qué es lluvia? Y Noé trataba de decirles, arrepiéntanse, y lo llamaban loco. Pensaban que estaba en otro mundo. Lo más triste, yo creo que esa parte fue escuchar el grito de las personas afuera de esa arca, gritando, tratando de entrar, cuando vieron que su pecado les había llevado literalmente hasta la muerte en ese día y en esos próximos días. Literalmente su propia ceguera los había quitado de ver la gloria de Dios y de ver que tenían que verdaderamente arrepentirse. Y vemos lo mismo más tarde en la historia con Abraham, ¿verdad? Con Lot, con Sodoma y Gomorra, y cuando Dios le dice, Señor, si hay algunos, Señor, si hay un remanente. Qué triste que como humanos nosotros decidamos por medio del pecado ignorar los principios, los estatutos de Dios. Mas cuando tomamos esa decisión de seguirle, tenemos la responsabilidad ahora de obedecerle por el resto de nuestra vida, pase lo que pase. Cada uno de nosotros estamos llamados a la obediencia en Cristo y a los estatutos, a los principios de Dios. Porque si no hubieran principios, escuche bien, si no hubieran principios después de que aceptamos al Señor, pudiéramos hacer lo mismo que estábamos haciendo. Gracias a los principios, a los mandamientos que Dios ha puesto en nuestra vida, tú y yo ahora podemos obedecerle sabiendo que Dios está en nosotros y que Yeshua, es el mediador entre nosotros y el Padre. Pero todavía estamos sometidos a obedecer lo que Dios ha puesto en su palabra. Es una guía ¿a qué? Una guía a la obediencia en Él, a buscar de su rostro, a entender que Él tiene principios, estatutos de los cuales nos llevan a que no fácilmente podamos ser sacudidos. El mundo puede estar siendo sacudido en diferentes cosas, pero tú y yo, la iglesia en Cristo Jesús, seremos fuertes en Él cuando entendamos sus principios, cuando los empezamos a obedecer y cuando verdaderamente comenzamos a vivir el avivamiento del cual se anuncia en todo momento. Este avivamiento verdaderamente se da a cabo cuando la iglesia obedece, escucha, entiende y establece los principios de Dios en su comunidad, en su casa, en su familia, para que verdaderamente seamos llamados verdaderamente embajadores del Rey de Reyes. Ningún trabajo, gobierno o incluso religión pueden darle a una persona seguridad por mucho tiempo. El único refugio perdurable es una relación con el soberano Dios de Israel.
que Él verdaderamente nos llama a la obediencia, que Él verdaderamente nos dice que nos ama y que nunca nos ha defraudado, que siempre ha estado allí para hablar con nosotros y que su soberanía es extraordinaria, porque su gracia para cada uno de nosotros ya fue desde el principio llamada a existencia, para que tú y yo no tengamos que ir al infierno, sino que gracias a su amor, a su gracia y a salvación, tenemos el privilegio de poder pasar el resto de nuestras vidas con Él. Pero verdaderamente tenemos que entender en el día de hoy, por medio de esta cápsula de vida, que no fácilmente podemos ser sacudidos. El enemigo siempre lanzará dardos a nuestra mente durante todo el día, en el trabajo, en la casa, en ruta al trabajo, en ruta a la casa. Siempre tratará de lanzarnos dardos a nuestra mente para que fallemos, para que perdamos la esperanza, para que perdamos la fe, para que perdamos lo que Él nos ha llamado a hacer. Y fácilmente estos dardos pueden ser ignorados con la obediencia a la palabra. Cuando estamos sometidos en la palabra y cuando estamos sumergidos en ella, nuestra propia mente, nuestro propio espíritu, entenderá que mayor es el que está en nosotros y que el que está en el mundo, y verdaderamente viviremos esta frase que se usa mucho, literalmente en todo lugar. Verdaderamente entenderemos esta frase cuando estemos sumergidos en su palabra y no seremos fácilmente sacudidos, porque estamos justo en el lugar que necesitamos estar, en el fundamento que es Cristo Jesús, nuestra roca fuerte, nuestro gran Señor, nuestro gran Rey, que nos llama a pasar el resto de nuestra vida con Él. Así que no fácilmente seremos sacudidos cuando verdaderamente entendamos que la palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Te invitamos a que hoy entiendas que si en todo momento estás recibiendo dardos del enemigo, la respuesta a esto es buscar de la palabra de Dios, buscar de su rostro día y noche, y entender que así verdaderamente puedes apagar esos dardos del enemigo por medio de la hermosa palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.